Muy buenos días, queridos y apreciados hermanos. Nuevamente nos encontramos por este medio para una cuarta entrega de repaso a lección. Me acompaña mi esposa. Sí, gracias. Sean todos bienvenidos una vez más por medio de este encuentro, pues para seguir estudiando de la palabra de Dios y conociendo a ese Dios de amor. Amén, gloria a Dios. Bien, vamos a iniciar con una oración para introducirnos en este repaso de lección que está interesante. Vamos a orar. Querido y bondadoso Dios, Padre Santo que moras en los cielos, hemos de abrir tu palabra en esta mañana y queremos pedir tu dirección. Por favor, perdona nuestros pecados. Al abrir tu palabra, permítenos comprender, permítenos discernir el tiempo que vivimos. Gracias porque nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces la lección número 4, ¿cómo se titula? Estamos pues ya en la lección número 4, el cual tiene como título Caracteres para el cielo. Sí, o sea que el carácter es lo que nos vamos a llevar al cielo. Y para comenzar pues lo haremos con el versículo que tenemos para como introducción y está en Malaquías. Les invito pues a todos, recordando que estamos con un escrito que nos acompañen pues en esta lectura. Malaquías capítulo 3 versículo 2. Sí. Veamos qué nos dice esta lectura y es impresionante, ¿no? Lo que dice. Sí. Dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Comienza con una pregunta. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Wow, interesante. Este versículo comienza pues con unas preguntas impactantes. Malaquías 3:2 es un versículo bíblico interesante que habla sobre la venida de un ser purificador, ¿sí? Y como un ser purificador viene para limpiar a su pueblo. El versículo hace una pregunta: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Esta no es una pregunta fácil de responder, pero a través de una exploración más profunda del texto y una interpretación adecuada podemos obtener una idea más clara de lo que se está hablando, ¿cierto? Y es lo que vamos a tratar de hacer pues durante este repaso. Correcto. Esto nos lleva al pensamiento a que cuando esté pronto a su venida, obviamente la puerta de la gracia ya se habrá cerrado. Y se me viene a mi mente el capítulo 12 de Daniel, aunque no está acá en el repaso, no está acá, pero se me viene a la mente porque vamos a leerlo, el capítulo 12 de Daniel, como un paréntesis para que nuestra mente se abra a este entendimiento. Dice, en aquel tiempo, Daniel 12:1 dice así, en aquel tiempo se levantará Miguel, y todos sabemos quién es Miguel. Los que nos están mirando, pues nos pueden acompañar también a través de la lectura. Busque su Biblia, ábrala en el libro de Daniel, capítulo 12, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y añade, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, indicando este texto que el tiempo de gracia finalizó. Se levanta Miguel y hay un grupo o debe haber alguien que se levante con él. Lo vamos a ver más adelante. Por ahora vamos a dejarlo hasta acá. Pero también quiero añadir otro texto que está en el libro de Apocalipsis que habla también de lo mismo. Habla de quién podrá soportar su venida. Debemos estar purificados. ¿Vas a añadir algo? Mientras busca la lectura, pues voy a agregar algo sobre el texto inicial, o sea, Malaquías capítulo 3:2. Este texto también habla de la purificación del pueblo de Dios. ¿Sí? La pregunta que se plantea sugiere que la llegada de este ser purificador no será fácil de soportar,
Por eso que dice un tiempo de angustia, ¿no? La lectura que tuviste allí. Sin embargo, la purificación es necesaria para que el pueblo de Dios esté preparado para su presencia y para heredar su reino. Gloria a Dios. Sin santificación nadie verá a Dios. Así es. Es por eso que este versículo de Malaquías 3:2 tiene una aplicación importante en nuestras vidas. Nos hace reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y nos invita a examinar nuestras vidas a la luz de su pureza y santidad. También nos recuerda que la purificación es un proceso inevitable que debemos atravesar si deseamos estar preparados para encontrarnos cara a cara con Dios. Correcto, la preparación es indispensable. Sí. Sin preparación no vamos a lograrlo. Es como el que se está preparando, el atleta que se está preparando para ir a las Olimpiadas. Si él no se prepara, si él no tiene una disciplina correcta, pues cuando llegue allí, otros que se han preparado mejor lo van a desplazar. Vamos a ver en el libro de Apocalipsis, el capítulo 6, me llama la atención este texto relacionado con quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste, a la pregunta, a la interrogante de Malaquías. Y es el capítulo 6 de Apocalipsis, donde se habla de los sellos. Verso 12 dice: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí, hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Verso 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Verso 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Verso 15, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Verso 17 dice así: porque el gran día de su ira ha llegado. Y viene la interrogante: ¿y quién podrá sostenerse en pie? En pie. Gloria a Dios. Allí está la interrogante. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Sí, es por eso que la santidad nos dice que es importante para poder mantenerse en pie. ¿Sí? Dice que la escena concluye con esta penetrante pregunta, o sea, ¿quién se va a mantener en pie? Y cada uno de los 6 sellos que se han abierto muestra una fase diferente del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Y cada uno ayuda a demostrar la justicia de Dios ante el universo que observa. O sea, aquí está en juego es la reputación de Dios. Y es por eso que pues nosotros debemos estar preparados. Preparados, correcto. Ahora, en la parte del domingo, nos dice cuál debería ser nuestra constante preocupación frente a los temas de la palabra de Dios, ¿sí? Sí. Y nos lleva a 1 de Pedro, capítulo 1 y el verso 12. O sea, nuevas comprensiones, ¿sí? Lo tenemos como título allí. Entonces vamos a ver qué nos dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Dice así. Nuevamente les invitamos pues que nos acompañen en la lectura para que todos nos podamos deleitar en ella, ¿sí? 1 de Pedro capítulo 1 versículo 12 dice: a ellos que no ministraban en beneficio propio sino en nuestro favor, les fue revelado este mensaje que ahora os anuncian los que os predican el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, mensaje que aún los ángeles ansían contemplar. O sea, ¿cuáles son los temas que deberíamos de tener en preocupación por aprender o por estudiar? El mensaje del evangelio. El evangelio eterno. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. El corazón del evangelio. La ciencia de la cruz
será el tema de conversación por toda la eternidad. Sí. Dice acá en Alza tus ojos, página 101, dice, estos temas ocuparán los corazones, las mentes, la lengua de los redimidos a través de las edades eternas, y delante de ellos se desplegarán nuevas comprensiones de los temas que Cristo anheló abrir ante sus discípulos, pero que ellos no tuvieron la fe necesaria para buscar y captar estos temas en la mente de ellos. Sí, así es. Entonces, por eso es que Dios pues nos invita a que pues entremos en una comunión más íntima, más profunda, no superficial, porque lo superficial no nos lleva a nada, a ninguna comprensión estable. Entonces, para nosotros es muy importante hacer el hábito de leer, pero especialmente enfocarnos en los temas donde nos habla de cuál es el plan de salvación de Dios para con este mundo. Y esas maravillosas promesas las podemos encontrar en el Evangelio. Correcto, así es. Bien, entonces ahora pasamos al día lunes. Sí, el amor de Cristo une los corazones. Tenemos claro pues que el amor es lo especial que hace de cada persona y especialmente de Dios, porque el amor proviene de Dios. Él lo colocó en cada uno de nuestros corazones. Y nos hace una pregunta que dice, ¿qué podemos aprender del consejo dado por Pablo? Nos manda a buscar Efesios capítulo 4, versículo 2. Entonces, vayamos y vamos a tener esta lectura. Efesios capítulo 4, verso 2. Y miren lo que dice esta lectura maravillosa. Con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportaos unos a otros en amor. O sea, ¿qué podemos aprender del consejo que nos da Pablo? Que proviene de Dios, que nos soportemos unos a otros en amor. ¿Y qué tarea tan difícil para los seres humanos? Porque muchas veces reina es el orgullo. Pero sí. ¿Por qué reina el orgullo? Porque nos enfocamos en el yo. Yo tengo la razón. Yo soy el que sé. O sea, nos volvemos un yo-yo, ¿no? O sea, yo. Y perdemos de vista lo que Dios nos está queriendo decir a través de Pablo. Sí. Que debemos soportarnos los unos a los otros con mansedumbre, paciencia y humildad. Es que si nosotros nos acercáramos más a Dios a través del estudio de la palabra, pudiéramos lograr este cometido, esta invitación. Cuando alguien nos ofenda, cuando alguien nos agreda con palabras, nosotros pudiéramos responder como respondió Cristo. Muchas veces, aún colgado en la cruz, ¿qué decía él de sus verdugos, de sus homicidas que estaban allí burlándose? ¿Qué decía él? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros podemos tener el carácter de Cristo. Fíjense que Cristo oró para que sus discípulos pudieran darse cuenta de la importancia del amor que él había expresado al dar su vida por el rescate del mundo, de la humanidad. Él quería que ellos comprendieran. En una oportunidad, cuando estaban por la ciudad de Samaria, como no les recibieron, ¿qué dijo Juan, Jacobo? ¿Qué dijeron? Señor, pedimos que descienda fuego del cielo y los consuma. Y Cristo tuvo que regañarlos. Cristo tuvo que corregirles esa forma de pensar tan brusca, tan destructiva. Cristo, ¿qué les dijo? El Hijo del Hombre no vino a perder a las almas, fue a rescatarlas, a salvarlas. Y muchas veces nosotros quisiéramos hacer descender fuego del cielo para consumir a otros, y no es el plan de Dios, no es esa nuestra misión. Esa no es nuestra misión. Es que es un poco complicado porque, o sea, la orden de Dios es de dar o andar en toda humildad. O sea, eso es duro para el corazón inconverso.
y muchas veces también para nosotros, porque pues está en contra de cada impulso natural del espíritu humano. O sea, cuando yo veo una injusticia, cuando yo veo que una persona maltrata a otra, o sea, ¿cómo puede brotar de mi corazón amor? O sea, mi impulso natural, o sea, humano, quieres venganza, o sea, quieres como que empujarlo, como que sí, esa es mi naturaleza, porque quiero defender al que es débil. Pero Dios no nos manda a hacer eso, o sea, Él dice que andemos con humildad, esa es la orden de Él. Y también con mansedumbre, ¿por qué? El que es humilde acepta ser perjudicado por causa de otros y se somete a las dificultades de la vida con resignación cristiana y esperanza. ¿Y esperanza por qué? Porque sabe que todo juicio y toda obra estará en las manos de Dios. Él es el que va a hacer el juicio, ¿sí? Y entonces, ¿qué mejor que Él, que es santo, que es amor, misericordioso, ¿sí? Que en vez de hacerlo nosotros, que somos pues impulsivos, siempre tendiendo como que sí, yo tengo la razón y yo soy mejor. No, Dios es un Dios justo y Él hará un juicio justo. Amén. Así, quiero terminar acá con la lectura del Espíritu de Profecía que tenemos acá. Dice, la palabra de Dios es el canal a través del cual el amor divino llega al hombre. La verdad de Dios es el medio por el cual se alcanza el intelecto humano. Se da el Espíritu Santo al instrumento humano que trabaja en cooperación con los instrumentos divinos. Transforma la mente, el carácter, capacitando al hombre para poder contemplar a aquel que es invisible. Si nosotros pedimos a Dios su Espíritu, Él nos va a transformar para que podamos contemplar a Cristo en su naturaleza divina, para que podamos nosotros contemplar la preciosa obra de transformación que el Señor hace de manera invisible, de manera que nosotros no nos damos cuenta de esa transformación, pero es preciosa para que cada creyente pueda tener el carácter de Cristo Jesús. Cada creyente pueda asemejarse a Cristo. Sí, Señor. Así es. Y voy a complementar pues lo que estamos diciendo de la matutina Alza tus ojos, página 102. Dice, es una lectura muy linda, dice aquí que el mundo verá que el amor expresado por los creyentes es el principio central y controlador en los seguidores de Cristo. Amén. ¿Sí? O sea, aquellas personas inconversas verán un amor como el de Cristo, une corazón con corazón. O sea, no hay otro amor que pueda hacer esto, solo el amor de Cristo. La verdad atrae a los hombres entre sí, introduce armonía y unidad en todos los que tienen una fe ferviente y viva en el Salvador. Es el plan de Cristo que aquellos que creen en Él se desarrollen y lleguen a ser fuertes al unirse el uno con el otro. Amén. Y es muy bien dicho, una frase que en la unidad está la fuerza, ¿sí? Pero nosotros tenemos que estar unidos a Cristo para entonces poder ser fuertes en Él. Y es por eso que entonces el día martes hablamos de comisionados para evangelizar. Es allí donde viene el trabajo o se manifiesta la unidad. Porque Amén, cuando vamos a trabajar para Cristo en su viña, tenemos que hacerlo con unidad, o sea, unidos. No puede ser individual. Y nos hace una pregunta y dice, ¿deberían los creyentes tener una credencial de una organización para emprender la labor de la predicación? O sea, ¿necesitamos un permiso de alguna organización para ir a predicar? ¿Qué crees tú? Yo creo que no. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Aunque esto en la iglesia organizada adventista hay credenciales. Se les da credenciales. Los púlpitos son escogidos para ciertas personas. Pero vamos a ver qué nos dice 1 Timoteo, el capítulo 1 y el verso 11. ¿Lo tienes allí? Sí. Léelo. Dice, según
el glorioso evangelio de Dios, del Dios bendito, que me fue encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. Gloria a Dios. Amén, Ahí está. amén. Ahí estamos viendo cómo vamos comprendiendo. ¿Será que alguna institución, organización es la que nos capacita o la que nos da esa credencial para que podamos predicar este precioso mensaje? Vamos a ver ahora en Mateo 28 y el verso 20. Mateo 28 y el verso 20, que es la siguiente lectura. Sí, dice: enséñeles a obedecer todo lo que yo les he mandado, y recuerden, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén, amén, Amén. Así es. Dios es el que nos comisiona, Dios es el que nos capacita, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros tenemos que estudiar, orar, ayunar, buscar a Dios con todo el corazón, y Él nos va a capacitar. Él, a través de nuestra experiencia, a través de lo que hemos vivido, de nuestra transformación, entonces nosotros podemos predicar el evangelio por testimonio, y las personas van a ver en nosotros a Cristo Jesús. De eso estoy completamente seguro. Todos los que trabajan abnegadamente en el servicio del Maestro llevan al mundo credenciales que atestiguan que Dios envió a su Hijo a esta tierra a morir por nosotros. Sí, Señor. Sí, así es. Pablo llegó a ser un hombre nuevo y un testigo viviente del poder del Salvador, del poder salvador de Dios. Por lo tanto, lo que Dios pudo hacer con él, o sea, el primero de los pecadores, podía también hacerlo con cualquier otro hombre. O sea, tenemos esperanza de ¿qué? De que también nosotros podamos ser transformados, ¿sí? Y para poder avanzar y seguir, pues, quiero continuar con una lectura que sigue siendo la misma de la matutina. Dice: cuando el corazón está imbuido con el Espíritu de Cristo, o sea, cuando hay una conexión plena, ¿sí? Dice: no habrá disputas ni se buscará la supremacía, no se luchará por el señorío, ¿sí? Que es uno de los puntos en el cual entra en controversia. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando no estamos de acuerdo con la otra persona, entramos en esa disputa. Pero si yo estoy en una comunión estrecha, muy íntima con Cristo, no habrá disputas ni se buscará supremacía. Correcto. Yo trataré de respetar la decisión siempre y cuando, pues, Cristo sea nuestro centro. Amén, amén. Así bien, entonces, hermanos, de acá ahora pasamos a la siguiente lección, el día miércoles. ¿Caracteres para quién? Para el cielo. Y vamos viendo entonces cómo la lección se va desarrollando, de que tiene que ver con nuestra salvación, tiene que ver con nuestro carácter, tiene que ver que quién podrá estar en pie cuando se manifieste el Señor en las nubes de los cielos. Y vamos a ver ahora los caracteres para el cielo. ¿Qué se espera de todo creyente antes de la venida del Señor? Nuevamente nos cita Malaquías capítulo 3 y verso 2 y 1 Juan 3 del 1 al 7. ¿Lo tienes allí? Sí, bueno, repetimos nuevamente lo que fue nuestra lectura bíblica, ¿sí? Y es bueno repetir porque así nuestra mente va captando más y podemos, pues, aprenderlo. Dice: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, como lejía de lavadores. Entonces, ¿qué espera todo creyente ante la venida del Señor? Ser purificado. Ser purificado. Exactamente. Gloria a Dios. Y 1 Juan capítulo 3, 1 Juan capítulo 3, espero pues que todos estén buscando también para que se deleiten en las lecturas. Dice versículo del 1 al 7. ¿Lo tienes tú allí? No, Aquí, vamos a leerlo acá. Entonces dice:
1 al 7 dice, miren qué amor tan grande nos tiene el Padre, que se nos llama hijos de Dios. Y eso es lo que somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no ha llegado a conocerlo a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos como Él, por lo que veremos tal como es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, pues Él es puro. Qué maravilloso, ¿eh? O sea que todo el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. El versículo 4 dice, todo el que practica el pecado está violando la ley. El pecado es la violación de la ley. Ustedes también saben que Él fue manifestado para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Nadie que se mantiene en unión con Él practica el pecado. Nadie que practica el pecado lo ha visto ni ha llegado a conocerlo. Y cierra con el versículo 7. Hijitos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Gloria a Dios. Amén. Hermoso, cierto. Ahora, ¿será que podemos dar respuesta a la pregunta de Malaquías 3:2? ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie en ese momento? Vamos a ver Apocalipsis capítulo 14 y el verso 1. Allí hay una respuesta. Hay alguien que está de pie, que va a estar de pie. Los que tienen el carácter de Cristo. Dice así, Apocalipsis 14 y el verso 1 dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Y quién más? Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Estaban en pie en el monte de Sión. Gloria a Dios, aleluya. Quienes profesan ser hijos e hijas de Dios debieran representarlo en carácter. Los 144,000 representan a Cristo y a su Padre en carácter. Se nos da ahora la preciosa oportunidad de formar caracteres para ingresar al reino de los cielos. Los que guardan los mandamientos de Dios tienen el derecho al árbol de la vida, así como lo dice en Apocalipsis 22 y el verso 14, y lo vamos a leer también. Vamos a leerlo, Apocalipsis 22 y el verso 14. Dice así, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Esto dice la versión Reina Valera de 1960, pero yo quiero leer la versión de 1602 y dice de esta manera, dice así, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, gloria a Dios, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Así que, queridos hermanos, hay un grupo que va a estar en pie cuando se manifiesta el Señor en las nubes de los cielos. ¿Quieres tú ser parte de ese grupo? Debemos entonces reflejar el carácter de Cristo para ser parte de ese grupo hermoso que va a estar en el monte de Sión junto a Jesús. Amén, amén. Y qué maravilloso es, como nos dice el día jueves, viviendo unidos a Cristo. Viviendo unidos a Cristo, ¿sí? ¿Y cuál es la única manera en que podemos vivir unidos a Cristo sin pecar? Y es por eso que tenemos pues 3 lecturas maravillosas. Y la primera es, ya la tuvimos, pero vale la pena repetirla, y está en 1 Juan capítulo 3 versículo 6. Dice, nadie que se mantiene en unión con Él, o sea, con Jesús, practica el pecado. O sea, ¿cuál es la única manera que podemos vivir sin pecar? Dice la lectura que mantenernos en unión con Cristo. Amén. Si nosotros nos mantenemos en unión con Él, entonces no
practicaremos el pecado. Les repito para que lo tengan por allí en cuenta, lo pueden anotar o leerlo en cualquier momento. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. ¿Cuál es la única manera en que podemos vivir sin pecar? Unidos a Cristo. Y el otro versículo está en Mateo, capítulo 18, versículo 15. Mateo, capítulo 18, versículo 15. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y muéstrale su falta entre tú y él solo. Son las recomendaciones. Si te oye, habrás ganado a tu hermano. ¿Sí? O sea, si te oye. Esta es una frase muy interesante porque dice, si te oye. Yo pienso que para que una persona nos escuche, o sea, lo que le queremos decir, tenemos que sazonar nuestras palabras. O sea, tienen que ser con amor, ¿sí? Con mansedumbre, con paciencia, queriendo el bien de él, aunque nosotros veamos que esté errado, pero nosotros no podemos anteponer el yo ni la soberbia, porque entonces no nos va a oír. Entonces, para que él nos pueda escuchar, tenemos que hacerlo así, porque la palabra blanda aplaca la ira. Y esa es pues una de las recomendaciones de la cual podemos vivir sin pecar, porque pecamos con nuestro hermano también, cuando lo ofendemos, ¿sí? O le faltamos el respeto, pecamos también. Entonces, la otra lectura es Juan capítulo 15. Antes de ir a la otra lectura, yo quiero como hacer una pregunta acá entre nosotros, y quizás los que nos están oyendo, los que nos están viendo, también pueden escribir allí en los comentarios. ¿Será que este verso de Mateo 18:15 habla de tu hermano que peca contra ti, pero será que lo podemos aplicar entre los esposos? Si tu esposo o tu esposa peca contra ti, ve y muéstrale su falta entre tú y él o entre tú y ella, y si te oye, habrás ganado a tu esposo o a tu esposa. ¿Se podrá aplicar? Sí, claro que sí. Gloria a Dios. Ahora sí, vayamos entonces a Juan capítulo 15. Yo lo tengo por acá, no sé si vamos a leerlo. Dice el verso 1, esto es importantísimo. Este capítulo 15 de Juan es extraordinario. A mí me encanta lo que es el capítulo 8, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 de Juan. Son una joya preciosa. Dice así, yo soy la vid, dice Cristo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, ahí está la clave, permanecer. ¿Y cómo permanecemos? ¿Cómo permanecemos? Santificándonos, estudiando, meditando, orando, ayunando, buscando al Señor de madrugada. Sí, Señor, a través de la oración. Permaneced, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces, ¿cuál es la clave? Permanecer en Cristo, sí, y Él en nosotros. Porque separados de Él, o sea, separados de mí, dice, nada podemos hacer. La mente carnal no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. O sea, la mente carnal. Es imposible que el hombre, por su propia fuerza, escape del abismo del pecado en el que ha caído y dé frutos de santidad. Doquiera los hombres se aferren al principio de que pueden salvarse por sus propias obras, no tendrán una barrera contra el pecado. Sí, claro. Entonces, queridos hermanos, cuando hay una disputa, cuando hay un pecado contra el hermano, contra la hermana, contra el esposo o la esposa, el más interesado, esto lo aprendí hoy, esto lo he aprendido hoy, el más interesado en que esta situación se resuelva es Dios. Sí. Él anhela, Dios anhela y quiere, desea que la herida que fue causada sea sanada, pero no que pasen días, meses, no.
Dios anhela que esa herida sea sanada inmediatamente, restaurada. Por eso, queridos hermanos, nosotros haciendo estas cosas, permaneciendo en Cristo, como dice el apóstol Pedro, no caeremos jamás. Gloria a Dios. Es hermoso, realmente es hermoso que nosotros podamos permanecer en Cristo y no caer y estar en pie cuando Él se manifieste en las nubes de los cielos. Amén, amén. Y es necesario pues que lo complementemos con el día viernes cuando nos dice buscando consejo en la fuente correcta. O sea, hablamos de viviendo unidos a Cristo y ahora buscando consejo en la fuente correcta. ¿Y cuál será esta fuente correcta? Vamos a ver qué nos dice Santiago capítulo 1:5. ¿A dónde nos manda Santiago a buscar consejo para resolver los problemas? O sea, ¿a dónde debemos ir? Santiago 1:5 dice, si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios. A Dios. Quien da a todos generosamente y sin reprochar, y le será dada. Gloria a Dios. Pero Qué a veces hermoso. cometemos el error de que no buscamos a Dios, sino que buscamos al vecino, a la vecina, a mamá, a papá, ¿sí? Al amigo. Y muchas veces, los consejos que pudieran dar no son los apropiados. Recordando pues que hay diferencias en forma de pensar, ¿sí? De actuar, y que posiblemente podamos errar dando el consejo. Es por eso que Santiago da unas palabras sabias y dice, pídala a Dios. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, dice la versión Reina Valera del 60, y sin reproche. Da a todos abundantemente y sin reproches la sabiduría. Muchas veces, faltos de sabiduría, de conocimiento, de experiencia, llevamos nuestros problemas, nuestras dificultades a terceros. Y lo que hacemos es empeorar la situación, porque ahora esa persona que ha recibido nuestra queja, que ha recibido nuestro problema, nuestra situación, tal vez lo que hace es regalo, o sea, lo lleva ahora como un chisme a otro, y ahora el problema se agrava, se agranda, y ahora están es como un chisme rodando entre las personas y no hay solución. Por eso, pidamos a Dios sabiduría que nos va a dar para resolver las situaciones y podamos nosotros tener ese carácter de Cristo en nuestras vidas. Así es. La sabiduría incluye aún más que el conocimiento exacto, porque el simple conocimiento no garantiza un proceder correcto, ni siquiera el razonamiento correcto. O sea, un simple conocimiento vago, yo creo, yo deduzco, no debería ser así. La sabiduría nos ayuda a dar el verdadero valor a todo lo que exige nuestra atención y nos asegura el debido uso del conocimiento cuando nos esforzamos por proceder con rectitud. Así es. Y por eso que pues Santiago nos aconseja que siempre busquemos la sabiduría de Dios. ¿Y cómo la vamos a encontrar? Pues a través del estudio de su palabra. Así es. Entonces nuestras vidas, queridos hermanos, deben estar ligadas a Cristo. Definitivamente. Separados de Él, nada podemos hacer. Viviendo en armonía con Él, entonces podemos nosotros tener esperanza, podemos nosotros tener la seguridad de que nuestra preparación es correcta. Cristo en vosotros, nuestra esperanza de gloria. Así lo dice el apóstol Pablo. Cristo en vosotros es nuestra esperanza de gloria. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Qué hermoso, ¿cierto? Amén. Poder decir estas palabras. Queridos hermanos, hemos llegado al final de este repaso de lección, queriendo que usted se haya gozado con nosotros y que hayamos aprendido a cómo tener un carácter semejante al de Cristo y de esta manera estar preparándonos para la vida venidera. Vamos a orar para finalizar y quedamos entonces despedidos. Vamos a orar, hermanos, entonces invitándoles pues que inclinen su rostro.
Padre bendito, que tu morada es en lo santo y sublime del cielo. Estamos muy agradecidos a ti por este maravilloso estudio que nos has regalado. Gracias porque nos has permitido escudriñar de tu palabra y poder conocer cuál es tu buena voluntad para cada uno de los que te buscan con todo el corazón. Amén. Rogándote pues que tu bendición llegue con cada persona que en este momento pues escuche de tu palabra. Amén. Que tu Santo Espíritu haga la obra en cada corazón, mi Dios, porque el tiempo se agota y es necesario adquirir santidad para poder reflejar el carácter de Cristo. Amén. Despídenos pues con tu bendición y quédate con cada uno de nosotros en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos.